Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. El apóstol Pablo comprendió el significado de la enseñanza de Jesús sobre volvernos como niños. Luego de haber guardado las ropas de los que apedreaban a Esteban y como líder de las turbas que asesinaban a los cristianos, Pablo podría haberse vuelto patológico si se hubiera concentrado en su pasado antes de ser un cristiano. Sin embargo, escribe: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Los logros del pasado que pueden significar honores y las desgracias del pasado que pudieran significar vergüenza, todo esto ha sido crucificado con Cristo y ya no existe, excepto en las profundidades de la eternidad, donde lo bueno se realza para gloria y lo malo milagrosamente es tomado como parte del bien mayor. Es importante recordar la actitud de los judíos hacia los niños en la Palestina del siglo I, para comprender la fuerza de las enseñanzas de Jesús. Hoy día, solemos idealizar la niñez como la feliz edad de la inocencia, la despreocupación y la fe simple. Sin embargo, en tiempos del Nuevo Testamento, los niños no eran importantes y merecían poca atención o favor. Los niños en esa sociedad no tenían estado social alguno, no importaba. Se les veía quizás hasta con desprecio. Para el discípulo de Jesús, volverse como niños significa estar dispuesto a aceptarse como alguien de poco valor, alguien no importante. El niño pequeño, que es una imagen del reino, es el símbolo de quienes tienen las posiciones menores en la sociedad, los pobres y oprimidos, los mendigos, las prostitutas y los recolectores de impuestos, las personas a quienes Jesús llamó a menudo pequeños o menores. Jesús se preocupaba porque estos pequeños o menores no fueran despreciados o tratados como seres inferiores. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Mateo, capítulo 18, versículo 10. Conocía muy bien sus sentimientos de vergüenza e inferioridad, y a causa de su compasión, eran a sus ojos de valor extraordinario. En lo que se refiere a Jesús, no tenían motivo de temor. El reino era de ellos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Jesús les dio a los despreciados un lugar de privilegio en el reino y los presentó como modelos ante sus futuros discípulos. Debían aceptar el reino de la misma manera que un niño acepta lo que se le da. Si los niños eran privilegiados, no era causa de su mérito, sino simplemente porque Dios se complacía en estos pequeños, a quienes los adultos despreciaban. La misericordia de Jesús llegaba a ellos a partir de la gracia no merecida y de la divina preferencia. El himno de júbilo de Lucas gira en torno al mismo tema. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por esconder estas cosas el sabio y el inteligente y por revelarlas a los meros niños. Sí, Padre, porque esto es lo que te complace. Los escribas eran tratados con excesiva diferencia en la sociedad judía, a causa de su educación y conocimiento. Todos les tenían respeto por su inteligencia y sabiduría. Los meros niños, napioi en griego, que significa bebé, eran las imágenes de Jesús para representar al ignorante, al que no tenía educación. Está diciendo que el Evangelio de la Gracia ha sido revelado y comprendido por el ignorante y el no educado, en lugar del sabio y culto. Por esto, Jesús agradece a Dios. Los bebés comparten la posición de los niños. La gracia de Dios es derramada sobre ellos porque son criaturas casi sin valor, no por sus buenas cualidades. Quizás conozcan su poca valía, aunque no es esta la razón por la que se les prodiga la revelación. Jesús atribuye expresamente su buena fortuna a la complacencia del Padre, la divina eudoquía. Los regalos no se determinan por la cualidad personal o la virtud, son dados libremente, de una vez y para siempre. Jesús anula toda distinción entre la élite y las personas comunes de la comunidad cristiana. El privilegio de los pecadores arroja una nueva luz sobre el evangelio de los andrajosos. Como mencioné anteriormente, Jesús se sienta a la mesa en la casa de Levi. Los escribas y los fariseos le acosan preguntándole por qué se reúne con los andrajosos. Y Jesús les responde que Él ha venido a llamar a los pecadores, no a los que se llaman justos. Los pecadores a quienes Jesús dirigió su ministerio mesiánico
No eran los que faltaban a su deber cristiano, ni a la iglesia el día domingo. Su ministerio era para quienes la sociedad consideraba verdaderos pecadores, los que no habían hecho nada para merecer la salvación. Sin embargo, se abrieron al regalo que se les ofrecía. Por su parte, los que se llamaban justos confiaban en la obra de la ley y cerraron su corazón al mensaje de gracia. La salvación que Jesús traía, empero, no podía ser ganada, no podía negociarse con Dios en la mesa del póker. He hecho esto y por eso me debes tal cosa. Jesús destruye la noción jurídica de que nuestras obras exigen paga. Nuestras débiles y fútiles obras no nos dan derecho a negociar con Dios. Todo depende de su complacencia. Tomado del libro Evangelio de los Andrajosos de Brennan Manning, editorial Casa Creación.